A ver, en el contexto de la historia de la farmacología, digamos, porque además la enorme mayoría de los fármacos, los medicamentos, vienen de plantas. Incluso hoy con todas las nuevas tecnologías siguen siendo la enorme mayoría de los medicamentos provenientes de plantas. Es que no solamente es una planta de un enorme potencial terapéutico, sino que hay mucho de ese potencial terapéutico que todavía no conocemos. Hace más de 2000 años que se viene usando de forma terapéutica el cannabis, bueno, culturas en Oriente, en China. Te diría en los últimos 50, 60 años fue que se descubrió el sistema endocannabinoide y a partir de ahí fue que se fue avanzando ya quizás de forma más científica. Entonces, en términos de potencial terapéutico, te diría que sí, es una de las plantas más importantes, al menos en los últimos 20 años. No solo para dolor, hay otras cuestiones que también se hace uso terapéutico, no solo por ahí enfermedades o patologías relacionadas al dolor, también se puede usar para insomnio, se puede usar para ansiedad. Te diría que para ciertas cuestiones por ahí es más un uso paliativo y para otras cuestiones por ahí tiene un efecto curado. Una de las pacientes que inició tratamiento hace poco, que inició tratamiento con un producto quimiotipo 2, un producto equilibrado THC-CBD, hernias lumbares múltiples, muy incapacitantes, muy dolorosas, y una paciente que trabaja mucho y circula mucho, que ya no encuentra alivio ni siquiera en los opioides y no es candidata a operarse, y la verdad que llora de dolor. El comentario del paciente es contundente, digamos, de tener que levantarse de a poco a la mañana y agarrándose de distintos parates para poder sentarse en la cama y poder levantarse, a levantarse con un poquito de dificultad, de permanecer con dolor todo el día, a tener solo algunos episodios de dolor a lo largo del día. La paciente ya estaba en tratamiento con tramadol, un opioide, y a partir de esto pudimos inclusive reducir a la mitad la dosis de tramadol que la paciente estaba usando, lo cual además implica un beneficio en términos de que usamos menos opioides. Los opioides son medicamentos riesgosos, son medicamentos que además generan una dependencia. Entonces, poder reducir la dosis de opioide me permite a mí poder usarlo durante mucho más tiempo y en dosis mucho más bajas, de forma mucho más segura, independientemente del alivio del dolor que genera solamente el producto, solamente el uso de cannabis. Ayuda quizás a que la persona no esté pensando todo el tiempo en ese dolor, que pueda dormir, que pueda descansar, que cambiar en el estado de ánimo. Hay un 0% de letalidad en el uso de cannabis, incluso, digamos, en el uso de cannabis como estupefaciente, que siempre se le ha hecho un juicio moral. No hay casuística registrada de mortalidad vinculada directamente al cannabis, y siempre que el cannabis está vinculado a la mortalidad, hay un policonsumo. Cuando hablamos de policonsumo, quiere decir que es una persona que utiliza de manera problemática más de una sustancia. Entonces, en personas, digamos, en casos de fallecimiento por abuso de sustancias, donde el cannabis está involucrado, nunca es el único, ¿sí? Siempre hay o cocaína, o hay anfetaminas, o drogas de abuso. Entonces eso, el cannabis por sí mismo tiene 0% de letalidad. Libre de efectos adversos no existe, pero no existe para nada, digamos, no existe para la comida que nos sustenta todos los días, no existe para los medicamentos de síntesis, tampoco existe para la fitomedicina, no hay. Dentro de los cannabinoides que más se ha estudiado dentro de la planta es el THC y el CBD, más allá de que la planta tiene más de 160 cannabinoides. El THC es el que te genera ese efecto de colocón, el efecto cambio en la percepción, no así el CBD, ¿no? Pero tanto el THC como el CBD poseen efectos terapéuticos, cada uno por separado, o en lo que decimos efecto séquito, cuando los dos actúan conjuntamente junto con los otros cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, hacen que el efecto sea como potenciador. Los pacientes que sufren dolor en general se benefician de
el uso de THC, que ya sabemos que tiene un efecto psicotrópico. Pero el efecto psicotrópico empieza a aparecer o empieza a ser evidente para el paciente a partir de los 16, 20 miligramos cada 10, 12 horas. Y las dosis terapéuticas están muy por abajo de eso, ¿sí? Nosotros arrancamos con, si podemos medir, si podemos saber cuánto cannabis hay, cuánto THC hay, vamos a arrancar con dosis de entre 4 y 8, que están muy por debajo de la mitad del límite inferior. Entonces, no es que todo paciente que utilice THC va a estar eufórico o va a estar high o va a estar drogado todo el día. No, digamos, eso es una generalización que desconoce los principios de la terapéutica, digamos, que desconoce la complejidad real, no solo del cannabis, sino de la terapéutica en sí. Hay una preocupación por los efectos adversos del cannabis como sustancia medicinal que no hay o que no se manifiesta con tanta fuerza para con los medicamentos más tradicionales o los medicamentos más industriales. La discusión del uso recreativo te ensucia mucho la cancha en la discusión del uso medicinal, y es el argumento que utiliza la reacción conservadora, y digo la reacción conservadora con nombre y apellido, para ensuciar la cancha cada vez que queremos llevar el tema al público, ¿sí? Si queremos preocuparnos por el uso problemático del cannabis medicinal, lo tenemos que ver desde el uso problemático de los medicamentos o de las sustancias medicinales, que es una disciplina. El abuso de sustancias es otra discusión, es otra cosa, porque acá en el abuso de sustancias no estamos hablando de eficacia, no estamos hablando de necesidades de las personas, estamos hablando de otra cosa. En el escenario de esta flexibilización de la percepción del riesgo que existe con la legalización del uso medicinal inclusive, y con la legalización del uso adulto, del uso responsable, lo que hay que hacer es educar en qué es lo que nos tiene que preocupar. Digo, no me tiene que preocupar que mi hijo se vaya a morir de una sobredosis de cannabis, eso no va a pasar. No hay registros en la historia de que eso suceda. No me tiene que preocupar que mi hijo vaya a salir a robar para consumir cannabis, porque incluso en las personas que desarrollan una dependencia, no es ese tipo de dependencia. No es como una droga, no es una droga dura, no es cocaína, no es fentanilo, no es una droga que vaya a generar ese tipo de dependencia química que altera tan terriblemente a veces la conducta y que requiere ese consumo más compulsivo. Estamos hablando de una sustancia totalmente diferente, que puede acompañar y que puede empeorar nuestros consumos problemáticos, sí. Que puede configurarse en un consumo problemático también, como puede configurarse en un consumo problemático el azúcar. Si alguien culpa el cannabis de una conducta agresiva, yo me voy a invitar y lo voy a invitar a dudar. Si alguien culpa la cocaína por una conducta violenta, no me va a caber ninguna duda, o no voy a tener muchas dudas al respecto. El ReproCan es el registro del programa de cannabis. Lo importante es que es el registro, no es que es el registro, lo importante es que es el programa. El programa de cannabis es lo que surge a partir de la segunda implementación de la ley 27350, la ley de cannabis medicinal, que le permite a las personas que tienen una necesidad clínica, ¿sí? Un padecimiento clínico tratable con cannabis, acceder a la posibilidad de cultivar sus propias plantas para elaborar sus propios preparados, o solicitar a un tercero que cultive o elabore para ellos, porque no todas las personas van a poder o van a estar interesadas en cultivar y en elaborar. Esto es lo que permite que una persona con una necesidad clínica evaluada por un médico capacitado pueda vincularse con un cultivador y próximamente con una organización social, la posibilidad de darle esa garantía
al paciente que conoce al cultivador, que conoce al elaborador y que el elaborador lo conoce, y a partir de la consulta y el acuerdo entre el paciente, el médico y el elaborador puede tener un producto pura y exclusivamente diseñado para esa persona. El tema de la lucha de organizaciones que vienen peleando hace muchísimos años, porque se han ido dando cuenta, sobre todo en grupos de personas que con familiares, te diría mamá cultiva, con hijos, con patologías como la epilepsia refractaria, que se han ido dando cuenta de que el cannabis ha sido la solución o una ayuda muchísimo más efectiva que los fármacos que en su momento podían comprar o no en las farmacias. Entonces ahí creo que fue el punto de quiebre, la lucha de las organizaciones, sobre todo relacionadas a familiares que tenían pacientes a cargo. A nosotros nos ponen en un lugar en el que no podemos hacer otra cosa más que abrir el corazón y más que abrir los oídos y ponernos a disposición de todas estas personas que han estado históricamente expulsados incluso de la posibilidad de recibir una atención de calidad, una atención humana por culpa de un prejuicio. El abuelo de una amiga que también empezó a consumir aceite, y era una persona mayor que yo también tenía varias cuestiones de salud relacionadas al dolor. Un día dice, bueno, me voy a dormir la siesta, le dijo a la nieta. Dice, ¿sabes si en el cielo va a haber estas gotitas? Y la nieta le dijo, seguramente que sí, abuelo. Dice, ¿puedo dormir la siesta? Y no se despertó. Así que esas cosas la verdad que emocionan.